Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Saludos a los que nos ven y a ti, David. Y gracias por la oportunidad de volver a permitirme este espacio para comentar temas relacionados al Parlamento. No, gracias a ti, Rodolfo. En esta ocasión vamos a comentar una resolución legislativa que ha sido presentada por José Luna Gálvez de Podemos Perú y que se llama así, Resolución legislativa que garantiza la presunción de inocencia y la voluntad popular en el supuesto de suspensión del congresista de la República por aprobación de acusación constitucional ante la presunta comisión de delitos. Tiene un nombre bastante pomposo, pero básicamente lo que plantea es aumentar los votos para suspender a los congresistas que han cometido infracciones o delitos. Actualmente, el acuerdo aprobatorio de suspensión requiere la votación favorable de la mitad más uno del número del miembro del Congreso, o sea, 66 votos. Pero este proyecto dice que se va a requerir la misma votación que el supuesto de suspensión por infracción a la Constitución, que es de 2/3, o sea, 87 votos. Eleva el número de 66 a 87. Entonces, el efecto que tendría esto es que los parlamentarios no dejarían sus curules aunque el Pleno los acuse por delitos, lo que haría posible que se apruebe la acusación constitucional y no sean suspendidos en sus funciones, o sea, seguir en sus curules pese a estar procesados por la justicia. A mí lo primero que se me viene a la mente es que este proyecto favorecería a los que tienen denuncias pendientes, ¿no? Como el propio congresista José Luna y los que están ahora de moda, los llamados mochasueldo. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre este proyecto? Sí, pues bueno, en principio, como tú has comentado, me parece que esta propuesta es inoportuna porque da la sensación o pone de manifiesto un interés detrás, ¿no? Que es el hecho de que, a pesar de tener una acusación constitucional aprobada, lo que quieren es aferrarse a la curul, o sea, quieren que estén acusados constitucionalmente, pero permanecer ejerciendo sus funciones de parlamentario, lo cual contribuye aún más a una percepción negativa del Parlamento. Pero creo yo que para entender bien la propuesta hay que un poquito analizar los diferentes tipos de suspensiones que se dan en nuestro ordenamiento constitucional y en el reglamento del Congreso. Hay por lo menos tres tipos de suspensiones y que responden a diferente naturaleza de su origen. En primer lugar, la suspensión de carácter disciplinaria y ética, que tiene que ver con el comportamiento del congresista en el contexto de la disciplina parlamentaria que debe existir en su actuación en el Pleno del Congreso, etc. Y también, a raíz de la aprobación del Código de Ética Parlamentaria y su reglamento, hay conductas que están también prohibidas para los congresistas. En estos supuestos, la suspensión opera como una sanción disciplinaria y ética, que puede ser hasta 120 días, ¿no? Y que se viene aplicando a los congresistas en el contexto de investigaciones en la Comisión de Ética o a veces cuando ejerce esa potestad disciplinaria la mesa directiva del Congreso en el contexto de los debates parlamentarios. Ha ocurrido en algunos casos excepcionales esas medidas disciplinarias. Luego también tenemos la suspensión como sanción política en el contexto de un juicio político por infracciones a la Constitución que tienen una connotación eminentemente política y que el Parlamento considera que deben ser sancionadas. Pero para entender esto hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? En nuestro ordenamiento constitucional, la acusación constitucional tiene dos aspectos. El primero, que es el que en materia que nos ocupa hoy, que es el antejuicio político, que es la habilitación que hace el Congreso para que el congresista y los altos funcionarios públicos previstos en el artículo 99 de la Constitución puedan ser procesados penalmente por delitos cometidos en el ejercicio de la función, ¿no es cierto? Y había anteriormente la inmunidad parlamentaria, que era un procedimiento previo que asumía el Congreso en los supuestos de delitos comunes o no vinculados a la función, y que ahora fue eliminado y que ahora tienen un foro ante la Corte Suprema y que ya ha sido materia de una modificación constitucional. Vale decir, el antejuicio político es un procedimiento parlamentario que se sigue ante la subcomisión de acusaciones constitucionales inicialmente, va a la comisión parlamentaria y termina en el Pleno, cuando se
el Congreso lo que hace en realidad ahí, al aprobar la acusación constitucional, es autorizar a la Fiscalía y al Poder Judicial que se le inicie un proceso penal al congresista por delitos cometidos en el ejercicio de la función. Pero en paralelo a esto, también existen el juicio político en el Congreso. El juicio político que tiene que ver con infracciones de carácter político o infracciones constitucionales que revierten una infracción política. Entonces ahí el Congreso no se limita a autorizar el procesamiento, sino que ejerce su potestad sancionadora y sanciona políticamente al congresista y a los altos funcionarios públicos previstos en el artículo 99 de la Constitución. O sea, lo sanciona políticamente con una suspensión, una destitución o una inhabilitación. Entonces, en ese contexto estamos ante una sanción política producto de un juicio político. Esa es la otra modalidad de la suspensión. Y la otra, que está asociada con el antejuicio, es la suspensión como una medida temporal, cautelar, dure el proceso penal, que eso es lo que estamos hoy materia de discusión y de modificación. En efecto, como tú has dicho, cuando se aprueba una acusación constitucional producto de una investigación parlamentaria, lo que se está diciendo es que existen indicios razonables de que el señor congresista ha cometido delitos relacionados con el ejercicio de la función. Entonces, ¿qué establece el reglamento? En ese supuesto, también debe evaluarse la posibilidad o no de que se suspenda al parlamentario en el ejercicio de la función durante todo el proceso penal que se ha autorizado, ¿cierto? Entonces, lo que está planteando esta propuesta es que se eleve la votación calificada de 50% más uno más a 2/3, lo cual obviamente va a ser muy difícil alcanzar esos 2/3 para poder suspender al parlamentario que ha sido aprobada su acusación constitucional, es decir, que se han encontrado indicios razonables de la comisión de delitos vinculados al ejercicio de su función, es dificultar la posibilidad que sea apartado de la función parlamentaria. Vale decir que vamos a tener a congresistas que el Congreso mismo ha aprobado que supuestamente existen indicios razonables de que ha cometido delitos en el ejercicio de la función, vamos a tenerlo continuando ejerciendo la función parlamentaria, independientemente de la gravedad de los delitos que se hayan aprobado para su procesamiento en la Fiscalía y el Poder Judicial. Entonces, eso de ahí, obviamente, se desdice con el objetivo de esta suspensión como medida temporal. ¿Por qué? Porque la lógica es que si tú has aprobado una acusación constitucional donde hay un reproche penal de la conducta del parlamentario, no resulta coherente que se permanezca en el cargo a pesar del proceso penal. Entonces, está haciendo el congresista, es decir, confundir esta suspensión como medida cautelar, equipararla con la suspensión como sanción política, donde el Congreso investiga y sanciona políticamente, no por delitos, sino por consideraciones de carácter política derivadas de infracciones constitucionales que pueda sancionar a un congresista con la suspensión. Pero en este caso esa suspensión es como una sanción política y es por eso que nuestro reglamento le establece una votación mayor, porque estamos hablando de una sanción, no de una medida temporal que se da en el contexto de un antejuicio político, ¿no? Sin embargo, este tema nos plantea varias reflexiones en relación a recomendaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre esta materia. En primer lugar, ha habido mucho cuestionamiento respecto a que nuestro ordenamiento constitucional del año 93, en el contexto del antejuicio político, que es la autorización para procesar penalmente a un alto funcionario público, se haya recortado la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque obliga al Ministerio Público y al Poder Judicial a reproducir mecánicamente los términos de la acusación constitucional aprobada en el Parlamento. Esto significa que el Ministerio Público tiene que formalizar
formalizar denuncia y el Poder Judicial a abrir proceso penal en los mismos términos del Congreso, aprobados en el Congreso, lo cual le recorta al Ministerio Público como titular de la acción penal la posibilidad de evaluar la pertinencia o no de los hechos imputados a los altos funcionarios públicos previstos en el artículo 99 de la Constitución. Y eso es incorrecto. Y el tribunal dijo, hay que restablecer autonomía, hay que permitir que el Ministerio Público pueda evaluar los términos de la acusación constitucional. Y igualmente el Poder Judicial en su momento. Entonces, desde esa perspectiva, hay un tema interesante que hasta ahora no se ha logrado reformar en la Constitución, pese a las reiteradas recomendaciones del Tribunal Constitucional en este sentido. Otro tema también, y que tiene relación con esta suspensión como medida cautelar o temporal, cuando el Congreso autoriza el procesamiento penal de un alto funcionario del Estado, es que el tribunal también recomendó hace más de 10 años que esa suspensión no puede ser durante el tiempo que dure el proceso, porque lamentablemente en el proceso penal en el Perú dura pues 3, 4, 5 Claro, años, 6 años. claro. Puede terminar Entonces, cuando ya acabó el periodo. así es. Entonces, esa suspensión que debe ser temporal, al último ya se desnaturaliza y se convierte en una sanción, porque imagínate, un proceso penal que dura 7, 8, 10 años, pues este funcionario está suspendido de ejercer el cargo. Como dices tú, ya ha ocurrido, termina el periodo parlamentario y no puede la oportunidad de poder de evitar que esta suspensión, que debe ser temporal y cautelar, y como una medida cautelar durante el periodo que dure el procesamiento, pueda convertirse realmente en una efectiva sanción indefinida. Entonces, yo creo que el tribunal en ese sentido también recomendó que esa suspensión tampoco sea pues demasiado prolongada. Esa suspensión tenga un tiempo, se le ponga un límite temporal. A efectos, si la justicia no lo logra sancionar en determinado tiempo, él pueda restablecer a sus funciones. Pero al menos existe esa medida. O sea, el Tribunal Constitucional en su momento planteó que esa suspensión no sea por durante todo el proceso, que puede ser hasta el final de los días, sino que tiene que ser acotada en un tiempo. Obviamente racional, en función podría ser en función a la magnitud de la gravedad del delito, porque eso trae como secuela un proceso penal mucho más laxo, etc. Otra recomendación que planteó también el Tribunal Constitucional es que respecto al juicio político que ejerce el Congreso, donde investiga y sanciona por infracciones políticas, por infracciones de la Constitución, también se establezca o se regule un procedimiento para revisar. Porque obviamente cuando hay una sanción de carácter político del Parlamento, puede haber abusos de una mayoría parlamentaria, ¿no es cierto? Como es el que estamos advirtiendo eventualmente en el caso de que se someta a juicio político a los titulares de los organismos electorales, donde una mayoría parlamentaria que ha cuestionado con validez o no el desempeño de los miembros de los dos órganos electorales, puede utilizar la mayoría parlamentaria para sancionar políticamente de manera incorrecta a un alto funcionario. La fuerza de Entonces, los votos, ¿no? la fuerza de los votos. Por eso el tribunal ya desde hace más de 10 años también había recomendado que se establezca una norma de carácter procesal que permita revisar con celeridad el ejercicio de esa sanción política del Congreso, para evitar justamente los abusos y no procedimientos ordinarios que puedan demorar mucho y al último de repente puedan anular esto después de anular las sanciones políticas, que pueden ser suspensión, destitución, inhabilitación, cuando ya este funcionario público ya no ejerce el cargo, o por ejemplo ya no tenga posibilidad de postular a una elección, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tribunal había recomendado que cuando el Congreso ejerza su función de sanción política que le ha asignado la Constitución, esa sanción pueda ser revisada en un procedimiento célere ante el mismo Tribunal Constitucional. ¿No es cierto? Entonces, esas son un poco las recomendaciones que de repente deberían discutirse antes de dificultar la suspensión de los congresistas que hayan sido procesados, cuyo el Congreso haya aprobado una acusación constitucional por delitos cometidos en el ejercicio de función. Lo que está buscando esta iniciativa, en base a la correlación de fuerzas políticas que existe en el Parlamento, es
dificultar eso para que tengamos congresistas que el Congreso mismo ha aprobado un reproche penal por el ejercicio de su función, el que lo tengamos despachando en el Congreso con todas las prerrogativas y todas las funciones. Entonces, eso de ahí es incoherente, contradictorio. Si te cuestionan de manera, te cuestionado por hechos de contenido penal en tu función, no es lógico que sigas tú permaneciendo en el cargo. En todo caso, como bien ha dicho una recomendación del tribunal, esa suspensión como medida cautelar o temporal debe estar acotado en un determinado tiempo también, para evitar el abuso, ¿no? Ujú. Sí, el caso que Ahora, se me ocurre a mí es el de los mochasueldo, por ejemplo, ¿no? Que ellos podrían ser acusados constitucionalmente por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, que ha sido recortarles el sueldo a sus trabajadores, y digamos, si no eran congresistas no hubieran podido cometer ese delito, o sea, esencialmente tiene que ver con su cargo, y que puedan ser acusados constitucionalmente, enviados a un proceso penal, pero que continúen en sus curules como si nada, ¿no? en efecto, tienes mucha razón. Un tema emblemático ahora en estos últimos días de cuestionamiento del Parlamento es justamente, inclusive la Fiscalía de la Nación se ha abierto Ujú. por delito de concusión, porque ha entendido que esta actuación se hace en el ejercicio de la función del congresista, en el ejercicio del abuso del poder de su condición de congresista, ¿no? Entonces, por eso que ha hecho investigación preliminar en algunos casos y eventualmente, producto de la investigación preliminar que se realice, va a formular las denuncias constitucionales al Parlamento. Entonces, en el caso que el Congreso considere que existe razones suficientes para acusarlo constitucionalmente, eh, va a ocurrir, ¿no es cierto? Y va a autorizar a probar que se procese penalmente, va a aprobar las acusaciones constitucionales y de pronto va a ser difícil alcanzar la votación que se plantea en este proyecto de ley, elevarla para que puedan ser suspendidos en el cargo. O sea, vamos a tener a congresistas cuestionados por su ejercicio como congresistas y cuestionados en un ámbito penal y tenerlos, seguir teniéndolos despachando en el Congreso de la República, lo cual es un poco incoherente. Pero yo creo que a raíz de eso, y esta es una reflexión personal, creo que es necesario también revisar la figura del antejuicio, porque creo que a raíz la situación, la crisis política que hemos vivido, hemos visto que el antejuicio, si bien es cierto, es una prerrogativa procesal que busca proteger a los altos funcionarios previstos o señalados en el artículo 99 por delitos cometidos en el ejercicio de función, porque el antejuicio es una prerrogativa procesal, o sea, es un paso previo al proceso penal y no pueden ser procesados directamente. Ujú. Esta prerrogativa procesal, como yo he dicho en anteriores ocasiones, se ha convertido más bien en un perjuicio procesal, porque si tú no tienes una mayoría parlamentaria, estás a expensas a que cualquier congresista te denuncie, te aprueben la acusación, te puedan suspender en el cargo y así como dices tú, la dictadura de los votos y a veces no con razones técnicas demasiado sustentadas. Entonces, yo creo que esto obliga a tener una mayor reflexión. En la medida que el antejuicio político está sustentada en la comisión del delitos, obviamente debe haber un criterio técnico para poder establecer que si existen indicios razonables o no. Entonces yo creo que hay dos opciones para evitar que el antejuicio político se convierta en una venganza política de la mayoría parlamentaria. Yo creo que debe pensarse o en eliminar el antejuicio político y que los delitos cometidos en el ejercicio de la función sean investigados directamente por la Fiscalía y eventualmente, si los considera, formalice investigación preparatoria y siga toda la secuela del proceso penal. Lo cual es una garantía porque se entiende que la Fiscalía de la Nación es el órgano máximo del Ministerio Público y que hace investigaciones de carácter técnico jurídico y lo cual es una garantía suficiente para estos altos funcionarios que no hay una razonabilidad política detrás de una denuncia aparentemente de contenido penal, cosa que sí va a ocurrir en el Parlamento, si existe una mayoría parlamentaria que quiere atacar al adversario, por un lado. Segundo, otra opción, de repente no extrema como la que he planteado anteriormente, de eliminar el antejuicio y que esto sea investigado directamente por la fiscal de la Nación en un foro especial para los altos funcionarios públicos. Es la otra que
digamos que el antejuicio político, perdón, si el antejuicio político que son de contenido penal sean solamente promovidas por la fiscal de la Nación. O sea, no prescindamos de la participación del Parlamento, pero que las denuncias constitucionales No las se puede presentar originen, cualquiera. Ujú. pero solamente la puede hacer la fiscal de la Nación. Porque obviamente para llegar a la denuncia constitucional, ella abre una investigación preliminar, acopian información con los criterios técnicos jurídicos del Ministerio Público. Y por tanto, una denuncia constitucional que llega al Parlamento ya llega con una cierta solidez en los indicios que haya recabado, en los elementos de convicción que haya recabado para poder formalizarla. Porque ahora, si bien es cierto, lo pueden presentar cualquier congresista. Ujú. Eso pues, el criterio del congresista son recortes periodísticos, son Claro. criterios de carácter político, de aprovechar la coyuntura para, para Para sancionar a tomarse mi a un enemigo. enemigo. Claro. No es un enemigo. Entonces, yo creo que eso está generando una distorsión de la institución y está haciendo que no haya mucha rigurosidad en los temas. Ahora, es cierto, también pueden denunciar a aquellos que sean agraviados por los mismos funcionarios, tengan un interés directo porque son agraviados por la actuación de estos funcionarios públicos. Pero no, eso, no se les recorta ese derecho porque ellos podrían denunciar directamente a la Fiscalía de la Nación. Ujú. Hacen la investigación y cuando recaben la información y la indagación correspondiente, pueda la Fiscalía de la Nación hacer la denuncia constitucional en el Parlamento. O sea, no se afectaría el derecho de las personas agraviadas por la actuación de estos malos altos funcionarios públicos, porque podría su denuncia ser tramitada directamente al Fiscalía. Sí, lo que deba ocurrir es que debe haber un tamiz. Ujú. Porque aquí se presentan denuncias constitucionales por criterios de conflictividad política, de adversarios políticos. Entonces yo creo que debe pensarse en que la denuncia constitucional debe tener como titularidad solamente al fiscal de la Nación, quien, como te digo, para poder formular esas denuncias constitucionales, como está ocurriendo, inician una investigación preliminar en base a los elementos de convicción que puedan recabar o las noticias criminales en los medios de comunicación que pueden recabar. Ellos inician una investigación y acopian testimonios, actúan actos de investigación que al último le generan la convicción que ya es el momento de denunciar constitucionalmente ante el Congreso. Yo creo que esa es una opción, porque actualmente como está, no necesariamente es una prerrogativa procesal, sino más bien se convierte en un perjuicio procesal para el adversario político de la mayoría parlamentaria. Ujú. Sí, me parece interesante la reforma que planteas porque justamente ataca el fondo del problema, ¿no? Y no como la propuesta del señor Luna Gálvez, que lo que hace simplemente es elevar los votos para la suspensión y lo que va a generar es tener congresistas procesados penalmente que van a seguir sentados en sus curules y eso va a afectar todavía más la alicaída de imagen del Congreso, que ya tiene aproximadamente 90% de desaprobación. Ya con congresistas procesados penalmente en sus curules, eso va a ser todavía peor. Muchas gracias, Rodolfo, por tus comentarios, siempre muy claro. Y gracias a todos los que nos siguen en Alerta Congreso. Nos vemos en la próxima edición. Chao. Gracias, David, y gracias a las personas que nos siguen constantemente. Chao.